Buenos días. A mí me toca hablar sobre la anemia en mujeres embarazadas, las necesidades de hierro durante el embarazo y las consecuencias de la anemia ferropénica en el embarazo y la evaluación y tratamiento. Entonces, vamos a dividirlo un poco en explicar la deficiencia de hierro, la prevalencia de esta patología en general y en las mujeres gestantes, la importancia del hierro, por qué es importante el hierro prácticamente en toda la vida, pero enfocado fundamentalmente en el embarazo, el diagnóstico de la ferropenia y de la anemia ferropénica, el tratamiento y las conclusiones. Miren ustedes, desde el año 1956 ya se hablaba de la deficiencia de hierro, ¿no? Y que no deberían de tener estas deficiencias de hierro las mujeres, sobre todo las gestantes, ¿no? Ya en el año 1989, el Journal de Medicina Interna habla sobre la deficiencia de hierro y da la pregunta, o sea, ¿es importante la deficiencia de hierro? Ojo, hay que tener en cuenta de que esto de acá, ya desde el año 1989, se hablaba de la deficiencia de hierro como la patología central, o sea, hay digamos, la costumbre, ¿no? De pensar de que lo que se debe de prevenir es la anemia ferropénica, ¿no? Pero en realidad la enfermedad en sí es la deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro, la parte severa, ya es la anemia, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Pero vamos a ver por qué. Eh, Déjeme ver por acá, no veo una parte de esto. Entonces, acá nos dice que la deficiencia de hierro causa diferentes anormalidades, ¿no? En prácticamente en todos los grupos poblacionales. En mujeres gestantes está asociado con un incremento del bajo peso al nacer, la prematuridad y la mortalidad perinatal. En los niños lactantes y en los niños en general, la deficiencia de hierro, ¿no? Eh, Produce un detrimento en el desarrollo psicomotor, ¿no? Y en digamos, en la performance cognitiva, o sea, la habilidad cognitiva del niño está, digamos, afectada por la deficiencia de hierro. Y ojo, ¿eh? Estamos hablando de niño. O sea, el niño que ha crecido con deficiencia de hierro, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tiene una alteración en el desarrollo del cerebro, no se incorpora bien el hierro y eso trae como consecuencia esto que estamos viendo en el niño, pero al niño tenemos que verlo en el futuro. Este niño no solamente va a estar en el colegio, va a tratar o va a ir a la universidad después y de ahí va a tener que ir a trabajar. Entonces, todos estos problemas que se inician en la niñez van a tener repercusión en la etapa adulta, ¿no? Eh, la mujer que tiene deficiencia de hierro durante su etapa fértil tiene una disminución, esto es más o menos lo que le estaba diciendo, porque probablemente desde niño tiene una disminución en la capacidad laboral, ¿no? Y es menos eficiente su respuesta física. También es parte de los síntomas que vamos a ver después que los pacientes se quejan de dificultad digamos, de disminución de su capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, todos estos síntomas, ¿no? Proveen una gran justificación para prevenir y tratar esta enfermedad que es fácilmente corregible, ¿no? Entonces, la prevalencia. En países con desnutrición crónica, y creo que nosotros estamos ahí, podemos encontrar que hay un 50-80% de deficiencia de hierro en las poblaciones que están en etapas de crecimiento y en mujeres que están en etapa fértil. En países con nutrición normal, pues se puede encontrar que hay un 20% de deficiencia de hierro en esta población, ¿no? Miren ustedes, la prevalencia de anemia a nivel, digamos, global, ¿no? Tenemos que mujeres que no están gestando,
pero que están en edad fértil, un 30% más o menos tiene anemia por falta de hierro. Estamos hablando de manera global en todo el mundo, ¿no? Y en gestantes, casi el 42% de mujeres tienen una anemia ferropénica, ¿no? Acá esto es importante también, ¿no? Miren ustedes, en los niños menores de 5 años, el 47% tienen anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo estamos en nuestro país? Hablando de mujeres gestantes. 3 de cada 10 gestantes en Perú tienen anemia, ¿ok? Anemia por falta de hierro. Y más o menos el 23,3% de mujeres que está dando de lactar también tienen anemia, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver cómo repercute esto, ¿no? En las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer gestante tiene anemia por falta de hierro? Pues tenemos que hay, puede haber una mortalidad incrementada, ¿no? Asociada a la pérdida aguda de sangre. Acuérdense que esta paciente va a ir a dar a luz, ¿no? Puede ser parto, puede ser cesárea, y eventualmente podría tener un sangrado incrementado, y esto podría de alguna manera complicarse de una manera importante y poder llevar hasta la mortalidad, ¿no? Ya nosotros sabemos que durante el embarazo hay un incremento fisiológico, ¿no? El corazón tiene que trabajar más porque tiene mucho más tejidos que oxigenar y alimentar, ¿no? Ahora, si tenemos en cuenta que además esta mujer es anémica, entonces la carga de oxígeno que puede llevar la sangre de esta paciente está disminuida, por lo tanto este corazón tiene que trabajar aún más. Entonces, digamos que se incrementa, ¿no? El requerimiento de trabajo cardíaco en una mujer gestante que tiene anemia ferropénica, ¿no? Evidentemente, esta mujer va a tener una disminución en su capacidad física y mental, ¿no? Vamos a tener una disminución de las reservas sanguíneas periparto. Estamos hablando de que nuestra paciente, ¿no? Está con anemia, ¿no? Y tiene además ferropenia. Entonces, imagínese que tiene usted una paciente con 10 de hemoglobina y no tiene nada de reservas de hierro. Tenemos un parto o una cesárea donde pues hay una pérdida importante de sangre, ¿no? Y nuestra paciente sale después de todo este trabajo de parto con de repente 8 hemoglobina. Si adicionalmente no tiene una reserva de hierro, pues no se va a recuperar, ¿no? Y va a requerir, evidentemente 8 no es no necesita una transfusión, pero muchas veces a los pacientes igual las transfunden, ¿no? Pero esto es porque tenemos también una reserva y sabemos que nuestra paciente no se va a recuperar por sí misma de esta anemia aguda que está teniendo. Esto, bueno, lo siguiente es más o menos lo que les he dicho, que tiene un incremento en el riesgo de transfusión periparto, porque probablemente la van a transfundir. Y adicionalmente está asociado a esto un síndrome que le llaman los gringos de leche insuficiente, ¿no? En la etapa postparto de una paciente con anemia ferropénica. Miren ustedes, en el año 2014 habían 480.000 muertes maternas postparto, ¿no? Y las causas eran, miren, hemorragia postparto, ¿no? Sepsis, tromboembolismo y depresión postparto, bueno, también lo mencionan,
Pero acá podemos ver que tenemos una mortalidad materna, el radio, por cada 100.000 nacidos vivos, y nosotros en el año 2014 estábamos más o menos entre 200 a 500 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no? De todas estas causas, del 50 al 90% son causas que son evitables. Entonces, deberíamos de tener un poco más énfasis en poder chequear, por lo menos, el tema que nos toca ahora, ¿no? Que es la ferropenia. O sea, la ferropenia es fácilmente tratable, ¿no? Y tiene una morbimortalidad importante en lo que gestación refiere, ¿no? Y esto nos trae como consecuencia también algunos riesgos asociados al fetito que está llevando la mamá, ¿no? En una mujer que tiene una deficiencia de hierro, pues tenemos un retardo en el crecimiento intrauterino, ¿no? Hay mayor riesgo de prematuridad, hay mayor riesgo de óbito, ¿no? Hay mayor riesgo de infección y bueno, y hay digamos, la falta de hierro tiene o influye de manera epigenética, ¿no? En la relación feto-placentaria y eso pues probablemente es la causa de estas prematuridades o muertes intraútero, ¿no? Entonces, miren todas estas, eh, digamos, alteraciones que se producen a nivel materno, pero que evidentemente afectan al producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia del hierro? Que acá vamos a hablar un poquito desde el lado, digamos, de organelas. Vamos a ir desde las organelas celulares y vamos a ir viendo cómo esto afecta a las personas, ¿no? Miren, el hierro, y vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver el por qué, ¿no? Afecta a la función mitocondrial, ¿ok? Hay una disfunción mitocondrial porque hay una alteración en la actividad enzimática, con lo cual hay un transporte anormal y una estructura también, afecta a la estructura de proteínas, y esto nos puede traer como consecuencia inclusive la apoptosis de la célula, ¿no? Entonces, estas alteraciones a nivel de organelas evidentemente van a afectar a la célula. Y todos sabemos que los tejidos y los órganos finalmente son un grupo de células, ¿no? Entonces, estas alteraciones a nivel celular me van a traer una alteración a nivel de órgano, porque va a haber una alteración en la remodelación tisular del órgano, y esto nos va a traer como consecuencia, ¿no? Una eficacia disminuida en la función del órgano, ¿no? Y esto obviamente, el organismo es un conjunto de órganos, ¿no es cierto? Y esto nos va a traer como consecuencia, ¿no? Una disminución en la capacidad de ejercicio aeróbico, mire que todo esto viene desde la mitocondria, ¿no? Una disminución en la eficacia laboral, ¿no? De la persona, una disminución en la actividad la capacidad cognitiva, ¿no? De la persona, y esto también nos va a alterar la conducta de la persona, ¿no? Y pues evidentemente todo esto podría traer un incremento en la morbimortalidad de la persona. O sea, acuérdense de que acá por eso está un corazón. Entonces, imagínense una persona que tenga pues una enfermedad cardíaca que adicionalmente le carguemos el trabajo y le disminuyamos la cantidad de oxígeno, pues evidentemente eso le va a traer pues un riesgo inclusive mortal a la persona, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que el mayor tejido que tiene hierro es la sangre. El 60 al 70% del hierro corporal lo tenemos en la hemoglobina, ¿no? Entonces acá vemos que el M, ¿no? Es necesario
para la síntesis de la hemoglobina, ¿no? ¿Quién es el que porta el oxígeno en las células de la sangre? Acá vemos que en lo que es eritroblastos y proeritroblastos, ¿no? Es la etapa en la que ingresa el hierro hacia estos precursores hemáticos, precursores eritroblásticos, ¿no? Y en ellos justamente es donde se va a producir justamente la hemoglobina, con el ingreso del hierro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, perdón, porque cada vez que damos hierro, ¿no? La respuesta al hierro que damos no es inmediata, ¿ok? Entonces, el hierro no entra ni siquiera al reticulocito, al eritrocito, y al eritrocito tampoco entra. Entonces, va a entrar recién en esta etapa, entonces, para que nosotros veamos las primeras, digamos, respuestas, que va a ser justamente con reticulocitos, es aproximadamente una semana, ¿no? Adicionalmente, como les estaba explicando, ¿no? En la mitocondria. El heme es sintetizado en la mitocondria por la incorporación de hierro más 2 y además vamos a ver que también se sintetizan grupos hierro sulfuro que van a intervenir en las etapas de la producción de energía en la mitocondria, ¿ya? Acá vamos a ver. Después también vamos a ver que tenemos enzimas como la NA-helicasa, la NA-polimerasa, la NA-primasa, la ribonucleótido reductasa, que son enzimas que tienen hierro, ¿ok? Y también tenemos enzimas que contienen hierro que van digamos, funcionar en todo lo que es la duplicación celular, en el ciclo celular, ¿ok? Tenemos acá estas enzimas que van a intervenir en la, digamos, replicación del DNA y tenemos enzimas que van a intervenir en la regeneración, en la división celular, ¿ok? Ahora, tenemos también funciones a nivel de metabolismo energético, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos eh, estas enzimas, son enzimas que tienen hierro hemínico, ¿ya? Y estas enzimas de acá son enzimas que tienen el grupo hierro sulfuro, ¿ya? Entonces, miren ustedes, acá la succinato deshidrogenasa, la conitasa, intervienen en el ciclo del ácido cítrico, ¿ok? Que, como todos ustedes ya saben, el ciclo del ácido cítrico es el ciclo que va a producir la energía, nos va a producir el ATP, ¿no? Y miren ustedes, todas las enzimas que intervienen, ¿no? Son enzimas que tienen hierro. Adicionalmente, en el músculo existe la mioglobina. Dentro de la célula muscular, la mioglobina interviene para transportar el oxígeno, para que haya justamente la combustión que va a generar la energía para que el músculo pueda funcionar. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que no solamente es que el paciente se siente cansado porque como está con anemia, no hay un buen transporte de oxígeno hacia los tejidos del organismo. No, el mismo tejido no tiene cómo producir su propia energía, ¿no? O sea, son estas dos cosas. Por eso es que muchas veces en el consultorio nosotros vemos gente que no tiene anemia, pero que ya viene con cansancio, ¿no? Que viene con que ya no tolera, o sea, actualmente hay mucha gente que hace ejercicios, ¿no? Y dicen que ya no toleran hacer el ejercicio que hacían pues hace dos meses, ¿no? Entonces los estudiamos y resulta que no tienen anemia, pero ya tienen ferropenia, ¿no?
Otra más, acá tenemos la generación de energía del ATP, ¿no? La misma producción de energía del ATP es dependiente de enzimas que contienen hierro, ¿no? Estas enzimas como la EDNA, NADH deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, perdón, ¿no? El citocromo tienen enzimas que tienen grupos sulfuro de hierro, ¿no? Y tenemos enzimas como la citocromo C oxidasa y el complejo ATP sintasa que tienen enzimas que son con hierro hemínico, ¿no? Entonces, muchos procesos en el cuerpo, pues, prácticamente la totalidad de procesos en el cuerpo que requieren energía, ¿no? La obtienen del ATP, ¿no? Pero si nos damos cuenta, si tenemos un paciente que tiene ferropenia, pues tiene estas enzimas disminuidas, por lo tanto, su producción de energía está alterada por esta disminución, ¿no? Entonces son pacientes que tienen evidentemente pues un cansancio, ¿no? Somnolencia y esto es justamente porque frío, el frío, o sea, también vienen y hablan de frío, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la generación de energía está disminuida, ¿no? En lo que es el sistema inmunológico, tenemos que el hierro se requiere para el crecimiento y proliferación de las células, porque ya vimos cómo interviene en la replicación celular. Y adicionalmente hay enzimas como la mieloperoxidasa que utilizan nuestras células blancas para poder atacar a gérmenes, ¿no? Entonces, también tenemos la actividad del hierro en nuestro sistema inmunológico, ¿no? En la síntesis de colágeno, ¿no? Interviene el hierro, ¿no? En la etapa de la hidroxilación del colágeno, ¿no? Y por lo tanto también vemos que los pacientes se quejan, pues, por ejemplo, de caída de cabello, uñas frágiles, ¿no? O sea, todos donde tienen que ver esta proteína. La hormona tiroidea, la tiroperoxidasa, ¿no? Es una enzima que contiene un hierro hemínico, ¿no? Entonces, la producción de la hormona tiroidea depende de esta enzima y por lo tanto, pues una paciente que tiene una deficiencia de hierro, pues puede ver afectado también su producción de hormona tiroidea. Y como todos sabemos también, la hormona tiroidea regula el metabolismo basal y justamente eso es parte de los síntomas, pues es lo mismo que la deficiencia de hierro, ¿no? O sea, disminución de energía, cansancio, somnolencia, caída de cabello, o sea, tenemos prácticamente muchos síntomas comunes que podría también deberse a este paso metabólico donde interviene el hierro, ¿no? Ahora, importantísimo para nuestra paciente gestante. El hierro se necesita para una neurogénesis adecuada y para un desarrollo neurológico adecuado, ¿ok? Es esencial el hierro para sintetizar neurotransmisores, ¿no? Y es esencial el hierro para que los oligodendrocitos sinteticen los ácidos grasos que intervienen en la mielina, ¿ok? Eh, el hierro ingresa a nuestro sistema nervioso central, ¿no? Desde el momento que está intraútero, ¿no? Hasta los 5 años de edad. Algunos dicen que hasta los 10, pero hasta los 5 definitivamente, ¿no? Después de ese tiempo, ya no ingresa hierro al cerebro del niño, ¿no? Y de ahí vienen todas las alteraciones. O sea, un niño ferropénico, tenemos que entender que es un niño que va a quedar con secuelas neurológicas, ¿no? Pero ¿a qué nivel? A nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel de memoria, ¿no? Entonces,
eso lo va a afectar, como les dije hace un rato, les va a afectar tanto en la etapa escolar como en el futuro, ¿no? Y hay estudios inclusive donde se ve, más o menos se cuantifica cuánto menos va a ganar un niño que ha sido ferropénico eh, en comparación con un niño que no ha tenido esta deficiencia, ¿no? Adicionalmente, el hierro interviene en las enzimas del citocromo P450, ¿no? Que juega un rol, ¿no? En lo que es la destoxificación de la célula, ¿no? Interviene en la destoxificación de drogas, venenos, carcinógenos, interviene en el metabolismo endógeno de esteroides, ácidos biliares, grasas no saturadas, prostaglandinas, vitamina D. Entonces, es muy importante este citocromo P450 y este es una enzima, ¿no? Que pues tiene su hierro hemínico como núcleo. Entonces, en los pacientes que son ferropénicos tenemos estas alteraciones que son importantes, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto cómo el hierro es esencial, ¿no? Para el normal funcionamiento del organismo, ¿no? Y fundamental para la salud de la mujer embarazada y adicionalmente fundamental para el cerebro, básicamente eso es muy importante para el cerebro del niño que está por nacer, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros tenemos para evaluar la deficiencia de hierro y la anemia, ¿no? Entonces, en la deficiencia de hierro, probablemente vamos a tener una hemoglobina eh, normal, ¿no? Probablemente con un volumen corpuscular medio normal, pero la ferritina va a estar disminuida, ¿no? Y la saturación de transferrina probablemente va a estar normal y también el receptor soluble de transferrina probablemente va a estar normal, ¿no? Entonces, esto nos hace sospechar, ¿no? Que hay una deficiencia de hierro. La ferritina es nuestro marcador, ¿no? De los depósitos de hierro. En una anemia por deficiencia de hierro vamos a tener una hemoglobina disminuida, el volumen corpuscular medio podría estar normal, pero usualmente está disminuido, la ferritina está disminuida, la saturación está disminuida definitivamente, casi siempre está menos de 20%, y el receptor soluble de transferrina está incrementado, ¿no? Siempre este va a ser el que nos va a ayudar mucho, porque tenemos también la anemia de la enfermedad crónica. Eso siempre nos va a confundir, ¿no? La anemia de la enfermedad crónica, los hematólogos también le llamamos una anemia ferropénica, pero funcional, ¿no? Porque vamos a encontrar que va a haber anemia, la hemoglobina va a estar baja, el volumen corpuscular medio puede estar normal, pero también puede estar bajo porque hay un secuestro de hierro, ¿no? Eso lo vamos a ver en la ferritina, ¿no? La ferritina va a estar normal o va a estar incrementada. Entonces ahí vamos a tener la duda. La saturación de transferrina también puede estar normal, pero también puede estar disminuida. O sea, es una imagen muy parecida, ¿no? A la deficiencia de hierro. Evidentemente, la ferritina no va ahí. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar si es que este es una deficiencia de hierro verdadera o no? Porque si se estuviera faltando hierro, el receptor soluble estaría incrementado. Pero en este caso, en la anemia de enfermedad crónica o anemia ferropénica funcional, ¿no? El receptor soluble de transferrina va a estar normal, incluso hasta podría estar disminuido, ¿ya? Entonces, esa va a ser cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico diferencial, ¿no?
Y esto básicamente es para explicar el por qué pasa esto. Cuando nosotros tenemos una, una anemia por falta de hierro, ¿no? A ver, la lepsidina, vamos a empezar por ahí, la lepsidina es una proteína que va a hacer que el hierro se, eh, digamos, se confine, ¿no? En los enterocitos y en los macrófagos, ¿no? ¿Cómo hace esto? La epsidina va a capturar a la ferroportina, que son las proteínas encargadas de transportar el hierro desde el enterocito o desde el macrófago, ¿no? Liberarlos para que sea capturado por la transferrina. ¿Ok? Pero la epsidina lo que hace es bloquear eso. Entonces, ¿en qué casos pasa eso? Pasa en los procesos inflamatorios. Entonces, en la anemia de enfermedad crónica, vamos a ver que la hepcidina se va a incrementar. Todavía no hay, digamos, métodos de laboratorio comercial, ¿no? Para dosar la hepcidina. Solamente se dosa todavía en estudios clínicos, ¿no? Entonces, la hepcidina incrementada en procesos inflamatorios hace que el hierro no se pueda transportar, ¿ya? Entonces, ahí, como pasa eso, ¿no? Como no hay, digamos, búsqueda de hierro, el receptor soluble de transferrina va a estar normal. Pero cuando hay una anemia por falta de hierro, ¿no? El cuerpo va a necesitar que se transporte hierro, entonces la hepcidina va a estar disminuida y el receptor soluble de transferrina va a estar incrementado, ¿ya? Entonces, nuestro tratamiento. Evidentemente, y esto creo que le digo siempre a mis pacientes, los hematólogos somos los que más recomendamos el consumo de carnes y de vísceras, ¿no? Evidentemente, el requerimiento de hierro, el mínimo indispensable, que es 2 miligramos por día, está cubierto con 300 gramos de carne, ¿no? O sea, rojo pescado implica que puede ser rojo, puede ser blanco, o sea, pollo, conejo, pato, cuy, todos ellos tienen un buen aporte de hierro, ¿no? Con 300 gramos podríamos llegar a completar los 2 miligramos por día. Pero nos hablan pues de las lentejas, ¿no? Los frijoles. Bueno, para que entren 2 miligramos con eso, pues necesitamos 1 kilo. Pero 1 kilo por cada persona, no es 1 kilo para toda la familia. Y bueno, y de espinaca, porque también la gente habla de espinaca, de alfalfa, pues necesitaríamos 5 kilos en un solo día por cada persona. Evidentemente, esto es debido a que la carne en general, ¿no? La carne, la víscera de cualquier animal, ¿no? Contiene hierro hemínico. Y el hierro hemínico tiene un receptor exclusivo en el intestino delgado, ¿no? Entra como si tuviera una llave, ¿ok? Sin embargo, el hierro no hemínico tiene que entrar por el receptor de metales divalentes que hay en el enterocito. Pero es metal divalente. Las sales de hierro que vienen en estos, en los vegetales, en el mismo medicamento, ¿no? Vienen con valencia +3. Entonces, ese se tiene que reducir a hierro +2. Y eso pasa solamente en un medio ácido. Entonces, es bien complejo. O sea, estos receptores están muy pegados, ¿no? Al píloro, porque apenas entra al intestino, acuérdense que el intestino ya es alcalino. Entonces, en ese momento tan pequeño, tiene que encontrar un receptor eh, de metales divalentes que esté libre adicionalmente, porque por ahí entran otros metales, el cobre, zinc, ¿no? Entonces, es mucho más difícil. En una dieta normal, ¿no?
que se calcula que el 15% es carne y el 85% es acompañamiento, ¿no? Cerca del 90% del hierro que ingresa de ese plato, ¿no? Viene de ese 15% que es la carne, ¿no? Entonces es bien evidente eso. Pero como la absorción es tan pequeña, reponer esta falta de hierro con dieta no se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos que dar hierro oral. El hierro oral pues tiene que ir usualmente, básicamente o principalmente es mejor para el paciente en cuanto a la absorción del hierro que entre en un estómago vacío, ¿no? Que tenga gran acidez para que ese hierro más 3 pueda ser reducido a más 2 y pueda encontrar un receptor de metal divalente libre, ¿no? Esta diapositiva de acá, pues es una diapositiva que, bueno, es para hematólogos. Miren, esto es una presentación que hubo, creo que pre-pandemia, y no se ha vuelto a tocar mucho el tema de la Sociedad Americana de Hematología, donde han hecho un estudio en el que dar hierro en días alternos aparentemente va mejor que dar hierro todos los días. Pero esto es algo que todavía está en investigación, ¿ya? Yo lo he usado solamente en mujeres gestantes, ¿no? Que tienen el tema de la constipación intestinal, ¿no? Y ha ido bien, ¿no? No es que vaya a responder menos, pero esto es sí, esto es algo que está, todavía no es un paradigma, ¿no? Pero sí ya se está hablando bastante de este tema. Entonces, el hierro oral pues usualmente tiene efectos secundarios, ¿no? Y uno, pues, es los efectos gastrointestinales, ¿no? A algunas personas les irrita el estómago, a otras personas les produce constipación, ¿no? Entonces eso trae como consecuencia que el paciente no se adhiera, ¿no? Tanto al tratamiento. Adicionalmente, pues el tratamiento con hierro oral toma un tiempo para que haya un incremento en la hemoglobina, ¿no? Entonces, pues hay que tener todos estos, digamos, todos estos datos cuando nosotros queramos, darle tratamiento a nuestro paciente. Porque a veces nos llegan pacientes pues, que están en el séptimo, en el octavo mes de gestación, ¿no? Y ya no tenemos mucho tiempo para poder mejorarlas, ¿no? Adicionalmente hay que tener en cuenta que en el tercer trimestre también hay un incremento en el volumen sanguíneo, ¿no? Y acordémonos que la hemoglobina es gramos por decilitro, entonces es masa sobre volumen. Si yo le aumento el volumen, pues también eso me va a dificultar el incremento de la hemoglobina. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, pues hay que ver si es que nuestra paciente se va a ver beneficiada con vía oral o con vía parental. Ay, ¿qué pasó acá? Me salí de esto. No sé por qué. Bien. Ya, ahora sí. Eh, entonces, esta diapositiva nos muestra pues los efectos gastrointestinales, ¿no? Del hierro por vía oral, ¿no? Y cómo se beneficia, ¿no? Esta paciente con el uso del hierro endovenoso, ¿no? Prácticamente en todos está que es, digamos, más beneficioso, es más rápida la respuesta, tiene mucho menos efectos secundarios,
el hierro endovenoso comparado con el hierro por vía oral, ¿no? ¿Qué preparaciones tenemos? Hay varias preparaciones, pero en nuestro país tenemos solamente el hierro sacarato, ¿no? Y el hierro carboximaltosa, ¿ok? Entonces, el hierro endovenoso siempre ha estado, digamos, como que asociado a efectos secundarios, ¿no? Pero en realidad, pues se ha visto que actualmente, y sobre todo la carboximaltosa, es mucho más seguro, ¿no? En cuanto digamos, eventos adversos severos, ¿no? Todavía se ven algunos eventos de rash, ¿no? Pero esto está asociado básicamente a la activación del complemento. No se puede tomar necesariamente como que sea una alergia. Cuando una paciente está recibiendo el hierro carboximaltosa, lo que se puede hacer cuando presenta un poco de rash es, o sea, uno, que hay que pasarlo lento, ¿no? Usualmente se pasa en media hora, pero si aún así la paciente tiene un rash, lo que se hace es se suspende la infusión por unos 15 minutos y de ahí se reinicia en un tiempo más prolongado, ¿no? Eso usualmente es suficiente, ¿no? No requiere de uso de antihistamínicos, ¿ok? Entonces, el hierro en gestación, ¿no? ¿Por qué, digamos, decidiríamos darle un hierro endovenoso? Porque podríamos tener una anemia que esté moderada o severa, ¿no? Ojo, no en el primer trimestre. En el primer trimestre de gestación no se da hierro endovenoso, solamente se puede dar hierro por vía oral, pero después sí se puede utilizar hierro endovenoso, ¿no? No tiene los efectos del hierro por vía oral, ¿no? Que es lo que más se quejan las gestantes, ¿no? Hay pacientes que pues no van a querer que se ponga sangre, ¿no? Entonces hay que llevar los testigos de Jehová, sobre todo, tienen que llegar con una buena hemoglobina y una buena reserva de hierro, ¿no? Al parto o cesárea, porque pues yo he visto descensos después de un parto, una cesárea hasta de 4 gramos, o sea, no necesariamente que llegue con 12 me vaya digamos, a garantizar que va a salir con 10 o con 11, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, sobre todo con gente que no quiere transfundirse, ¿no? Tiene que llegar con una buena hemoglobina y con una buena reserva de hierro para que se pueda recuperar, ¿no? Después del parto o cesárea. Miren ustedes, por ejemplo, acá tenemos esto que es esto creo que es del ASH. Sí, esto es de la Sociedad Americana de Hematología, ¿no? Al diagnóstico, esta paciente tenía 10,16, 10 de hemoglobina. Al momento del parto llegó con 11,64, ¿no? Y en el seguimiento ya tenía 12,3, ¿no? Entonces, nuestra paciente que tiene anemia y es bien tratada, ¿no? Va a llegar con una hemoglobina bastante aceptable al parto o la cesárea y después se va a recuperar, ¿no? Entonces, eso es algo primordial, no solamente para el paciente, sino que vamos a evitar que vaya a tener ese síndrome de producción disminuida de leche. Entonces, vamos a hacer que se pueda adherir bien, ¿no? A la lactancia, que es algo que es fundamental para el niño, ¿no? Y que va a tener una leche que va a tener una buena cantidad de lactoferrina, ¿no? Va a ser muy útil para el bebé. Entonces, conclusiones. Yo creo que lo más importante, ¿no? Es reconocer a la deficiencia de hierro ya como una enfermedad, ¿no? La deficiencia de hierro ya es la enfermedad. La anemia ferropénica es la etapa severa de la deficiencia de hierro. Entonces, la deficiencia de hierro no es tanto
digamos, la prevención. Tenemos que prevenir que nuestros pacientes tengan deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues en gestantes y en niños, ¿no? Sobre todo en gestantes y niños pequeños para evitar la secuela neurológica. Nuestro tratamiento con hierro oral sigue siendo la primera línea de tratamiento, ¿no? Sobre todo pues en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Donde no se puede utilizar hierro endovenoso. Pero evidentemente después, ¿no? Si tenemos una anemia severa o ya tenemos el parto, la cesárea a portas, pues evidentemente el hierro endovenoso va a ser pues fundamental en esta etapa, ¿no? Listo. Muchas gracias por la atención.